Cuando era una niña, mi abuela me llevaba a ver a las hadas. Nunca hablamos de lo que pasó aquella noche. Los sábados, mi abuela me llevaba a ver hadas. Tomábamos el tren de las 9:36 hacia la estación de Euston, cruzábamos el paso subterráneo y luego pasábamos horas recorriendo el bosque de Ravenscroft tomadas de la mano. Al otro lado del enorme lago, detrás de una cortina de enredaderas, había un lugar súper secreto que solo nosotras conocíamos, un campo de césped perfecto para hacer picnics al mediodía. Mientras comíamos panecillos con fruta y tomábamos té caliente de un termo, mi abuela señalaba un enorme roble cercano marrón y cubierto de musgo. «Mira, Emily, ahí es donde viven las hadas», decía, apuntando a un gran hueco en el tronco. Alrededor de las raíces expuestas del árbol había un círculo de hongos gruesos y esponjosos. Mi abuela insistía en que cualquiera que pisara el anillo de las hadas corría el riesgo de quedar atrapado en su mundo. Para mí, yo de 10 años, eso sonaba como entrar a Narnia. Más que nada en el mundo, lo que más quería era ver aunque fuera un destello de esas criaturas mágicas. Me quedaba con los ojos fijos en aquel agujero oscuro hasta que mi abuela comenzaba a guardar las cosas, momento en el que le rogaba que esperáramos solo 5 minutos más. «No te preocupes, Emily, volveremos la próxima semana», me decía, y entonces hacíamos una promesa de meñique. Como tributo por haber invadido su hogar, mi abuela siempre dejaba una cajita de galletas de chocolate, el bocadillo favorito de las hadas, escondida bajo un tronco o entre hojas caídas. Y cuando regresábamos la semana siguiente, ya habían desaparecido. No importaba lo que hiciéramos juntas mi abuela y yo, siempre pasábamos el mejor tiempo. Por eso, puedes imaginar lo devastador que fue encontrarla tirada en el suelo de la cocina, con los ojos en blanco. Ingresó al hospital un 3 de junio de 2015. Una y otra vez, los adultos a mi alrededor me aseguraban que pronto se recuperaría, pero una noche, mientras me quedaba en casa de mi tía Cristina, bajé de puntillas y la escuché decir por teléfono: «La pobre Mary ahora tiene septicemia. Incluso si sobrevive de milagro, estará demasiado débil para cuidar de Emily». Cuando volvimos a visitarla, mi abuela respiraba con un respirador, tenía sus brazos morados por todos los feos moretones. Tomé la mano de mi tía Cristina y le dije que teníamos que ir a Ravenscroft de inmediato. Tal vez, a cambio de las galletas de chocolate, las hadas cumplirían un deseo, como en las viejas historias. Con voz compasiva, ella me explicó que mi abuela nos necesitaba cerca en ese momento, y no a los deseos. Molesta, salí corriendo de la sala, con los médicos y enfermeras gritándome detrás. Corrí directo al estacionamiento, tomé el siguiente tren hacia Euston y usé mi dinero para comprar el paquete más grande de galletas que pudiera encontrar. Más allá del paso subterráneo, un hombre barbudo me entregó un volante protestando contra la decisión del consejo de talar el bosque de Ravenscroft y construir un bloque de departamentos, el cual metí en el bolsillo murmurando un gracias. Junto al árbol de las hadas, dejé las galletas fuera del círculo y dije: «No sé si me están escuchando, pero realmente necesito que se cumpla un deseo, por favor, hagan que mi abuela se mejore, por favor». Me senté ahí, con las piernas cruzadas, hasta el anochecer. Para ese entonces, no había señales de hadas, y lo peor de todo es que mi tía Cristina estaría furiosa conmigo. Me sentía tan enojada con las estúpidas hadas, así que grité: «Gracias por nada», y luego pateé la cabeza del hongo más cercano. Me metí entre las enredaderas y caminé con rabia por el sendero hasta que, de repente, un aleteo de alas vino de la dirección del árbol. Me di la vuelta, pero no vi nada. ¿Habían escuchado las hadas mi deseo? Me metí de nuevo entre las enredaderas, pero no encontré ninguna criatura mítica, solo a una chica delgada, más o menos de mi edad, vestida con una blusa rara, metiéndose galletas de chocolate en la boca a una velocidad que hacía quedar en ridículo a los hipopótamos. «¿Eres una hada?», le pregunté, mientras me acercaba despacio. Como yo, tenía el cabello rubio y rizado, pero el suyo estaba desordenado por todos lados, casi salvaje. «No soy una hada», respondió ella, con la boca a medio llenar. «Entonces, ¿qué eres?». «Soy solo una chica», respondió. Me quedé pensando en eso. ¿Por qué tus ropas son tan raras? ¿Por qué las tuyas son raras? ¿Raras? ¿Qué tenía de raro un suéter rosa con una foto de un unicornio? Le dije: «No deberías comer esas galletas, las dejé para las hadas». Eso fue tonto. ¿Nadie te dijo que las hadas no existen? Sí existen. Ni en broma. Mis manos se hicieron puños. Bueno, de todas formas, las pagué yo, y tú solo las estás metiendo en la boca. Después de un eructo ruidoso, dijo: «¿Tienes más?».
Negué con la cabeza. Y con eso, se metió dentro del hueco. Al menos podrías decir gracias, grité, pero no respondió. Me acerqué lentamente al hueco y miré hacia adentro solo para ver que esa chica había desaparecido por completo. Pero, ¿cómo lo hizo? Justo en ese momento, la advertencia de mi abuela resonó en mi mente. ¿Era así como los changelins atraían a los niños a su reino? Pero si eso fuera cierto, ¿qué tenía yo que perder? Sin un deseo, mi abuela podría no durar mucho más. Di un paso hacia el espacio oscuro y el suelo se derrumbó, cayendo hacia adentro. Mi barbilla aterrizó en un montón de tierra mojada. Me levanté, escupiendo musgo y hojas muertas. Había caído fuera del árbol. Pero, espera, ¿no había caído dentro de él? ¿Cómo funcionaba eso? Eso no parecía lo más importante. Miré hacia el cielo y vi cómo las nubes oscuras se empezaban a acumular y el sol ya casi se había ido. No quería quedarme ahí la noche, así que comencé a regresar por el mismo camino que vine. Inmediatamente, me invadió una sensación extraña. En lugar de una pared de enredaderas, ahora ramas esqueléticas se sacudían a su alrededor, agitadas por un viento fuerte, y el césped tenía una capa fresca de rocío, como si acabara de dejar de llover. Me metí entre las ramas y busqué puntos de referencia conocidos, regresando una vez, 2 veces, hasta que pronto me encontré dando vueltas en la oscuridad sin rumbo. Esperando que algún rezagado de paseo viniera a ayudarme, grité pidiendo auxilio, una y otra vez. Hola, una voz masculina respondió al fin. Estoy perdida, por favor ayúdame, grité, corriendo hacia un espeso grupo de árboles, en dirección al sonido. Pero cuando escuché unos pesados pasos de botas acercándose, me detuve en seco. No estoy segura de por qué de repente me asusté. Tal vez fue el olor agrio que acompañaba a la silueta que se acercaba. O quizás la dureza, el tono rasposo de su voz, que ahora podía oír claramente sobre el crujir del aire. Sea como sea, tuve una sensación muy fuerte de que no quería ser vista. Rápidamente me salí del camino y me pegué contra el lado opuesto de un árbol. Cerré los ojos con fuerza, mi cuerpo entero temblando mientras la voz rodeaba mi posición. ¿Dónde estás, cariño? Sal de ahí. De repente, algo rozó mi brazo. Una mano se tapó mi boca, apagando un grito que estaba a punto de escapar. Asustada, abrí los ojos y vi a la chica de antes, con el dedo índice presionado contra sus labios. Nos quedamos quietas mientras unos pasos pesados pasaban junto a nosotras, y la voz áspera se desvanecía en la oscuridad. Cuando el sonido se apagó por completo, la chica susurró, vamos, y me arrastró por el sendero. Durante 15 minutos me guió a través de un laberinto de árboles y setos. Al otro lado del lago, nos acercamos a lo que parecía la entrada principal, aunque las vías del tren sobre el paso subterráneo habían desaparecido. Y después de que ese túnel nos escupiera en lo que debería haber sido la calle Houston, mi mandíbula se abrió. Porque la estación ya no estaba, había sido reemplazada por 2 filas de casas de ladrillo rojo. Había postes negros con arcos en la parte superior custodiando cada 20 metros, y no había una clara separación entre la carretera y la acera. ¿Este era el reino de las hadas? Sin darle importancia a eso, la chica me arrastró a través de un arco estrecho, hacia un sendero de piedras, encajonado entre 2 edificios. Aún recuperando el aliento, dije, el paso elevado. ¿El qué? Las vías del tren. Ah, eso. Todavía no existe. La miré, completamente confundida. Has viajado en el tiempo, dijo, como si no fuera gran cosa. Al ver mi expresión desconcertada, añadió, cuando entras en el árbol, viajas a través del tiempo. Estás mintiendo. Aunque mi mente consciente seguía en negación, todos mis sentidos reconocían que esto era cierto, ¿cómo más se explicaba el cambio mágico de la calle Houston? ¿Por qué te cuesta tanto creerlo?, me preguntó la chica, irritada. ¿No creías en las hadas hace 20 minutos? Eso es diferente, respondí amargada. Regresaré a casa. No puedes. ¿Por qué? El hombre del sombrero está por allá. Probablemente aún te está buscando. ¿Quién es el hombre del sombrero? Un caso perdido del pueblo. Dicen que es el culpable de varios niños desaparecidos. Por eso vive solo en una cabaña en el bosque. ¿No hay una forma de evitarlo?, pregunté, aún tratando de procesar todo lo que estaba pasando. La chica negó con la cabeza. Pensé por un momento. Si el árbol me lleva a través del tiempo, entonces, ¿en qué momento estoy? 1955. ¿1955? ¿Me enviaron las hadas aquí como castigo por patear el estúpido hongo?
Segura de que nunca ayudarían a mi abuela ahora, me agaché en una bola, abrazando mis rodillas contra el pecho, y me puse a llorar. ¿Qué pasa?, me preguntó la chica. Quiero ir a casa. Bueno, puedo llevarte de vuelta al árbol mañana. ¿Qué se supone que haga hasta entonces? No conozco a nadie en 1955 y tú te comiste las galletas que eran para las hadas. ¿Y eso qué importa? Porque realmente necesitaba un deseo. Mi abuela está enferma y necesitaba que las hadas la curaran. Mientras enterraba mi cara en mis piernas, la chica dijo, ¿por qué no vienes a mi casa? Puedes quedarte ahí hasta la mañana. Mirando atrás, probablemente me ofreció esto por la culpa de mi lamentable situación. Mi tía Christine se preocuparía muchísimo por mí, pero no parecía haber mucho que hacer. Me levanté y me limpié los mocos de la nariz y boca. Está bien, de todos modos me debes eso por comerte las galletas. Entonces está decidido. Por cierto, me llamo Rosie. Y yo Evelyn. Empezaba a caminar por el callejón cuando señaló mi suéter. Está bien Evelyn, la gente no está acostumbrada a ese tipo de ropa en 1955, y nadie más sabe sobre el árbol, así que tenemos que mantenernos escondidas. Además, a mi abuela le daría un infarto solo de pensar en otra boca que alimentar, así que te llevaré por atrás. Yo también vivía con mi abuela, le dije. Luego, con tono serio, bueno, vivía. Era una señora mala que te pegaba con un bastón, dijo Rosie. No, ella es buena. Mejor que la mía entonces. ¿Tienes hambre? Como si fuera un acto programado, mi estómago respondió. Podemos pasar por la panadería. La señora Donnelly trabaja allí los sábados. Si sobra algo de la merienda cuando cierran, me deja quedarme con lo que queda. Al otro lado de una red de callejones llenos de charcos, me quedé a la sombra de una entrada mientras Rosie tocaba una puerta de madera. Una señora sonriente con un delantal verde apareció y le entregó un pan. Después de charlar un rato, la mujer volvió a entrar, y Rosie corrió hacia mí, rompiendo el pan en dos. Aquí. No está tan rico como los dedos de chocolate, pero sigue estando bastante bueno. En 1955, el pueblo se sentía más como una aldea tranquila. En cuestión de minutos llegamos a las afueras, luego un camino de tierra serpenteante nos llevó a través de campos de granjeros llenos de ganado y ovejas, hasta una pequeña casita blanca. Nuestros zapatos crujían en la tierra mientras caminábamos de puntitas hacia la parte trasera, hasta una ventana a la altura del pecho. Espera aquí, susurró Rosie. Te dejo entrar en cuanto mi abuela se duerma. Unos segundos después, una voz áspera y rasposa empezó a sonar. Por lo que pude escuchar, Rosie había metido la pata al regresar tan tarde a casa. Para resguardarme del viento aullante, me froté los brazos hasta que la ventana se abrió, y luego Rosie me metió en una habitación pequeña con un ropero simple y una cama diminuta. La suciedad negra subía por las paredes de piedra, y la única pista de que una niña dormía allí era una muñeca de cabello rojo descansando sobre una silla en una esquina. En cuanto termine mis quehaceres mañana, te llevo de vuelta al árbol, dijo Rosie. Puedes usar mi ropa vieja para que no tengamos que andar escondiéndonos. Los ronquidos de la vieja, más fuertes que una motosierra, atravesaron la pared mientras ella extendía unas sábanas y una colchoneta en el suelo, porque en esa cama apenas cabía una sola persona, menos dos. Después de acomodarnos, miré a Rosie y susurré, ¿cómo es que sabes tanto sobre esto del viaje en el tiempo? Apoyándose sobre un codo, respiró profundo y comenzó a contar su historia. La abuela de Rosie tenía un carácter terrible, y cada vez que había que hacer los quehaceres, envolvía este gran bastón negro alrededor del cuello de su nieta y le daba órdenes a gritos. En su 9º cumpleaños, Rosie estaba tan apurada por terminar sus recados y jugar que no revisó bien los plátanos que compró en la frutería, lo que hizo que se le pasara una parte golpeada. Al ver esto, su abuela agarró el bastón y lo levantó como si fuera una espada. Antes de que las cosas se pusieran feas, Rosie salió corriendo por la puerta, corrió hasta el final del camino, y no paró hasta llegar al bosque Ravenscroft, donde comenzó a patear tierra sin rumbo hasta que dio con un árbol con un gran hueco en su costado. Parecía un buen lugar para esconderse y llorar, así que se metió dentro del hueco. De inmediato, el suelo cedió y Rosie cayó. Escupió hojas y miró a su alrededor. Cerca, una señora mayor estaba haciendo un picnic. ¿Tienes hambre?, preguntó la señora, ofreciéndole dedos de chocolate. Aunque Rosie sabía que no debía aceptar cosas de extraños, esta mujer tenía una actitud cálida y acogedora. Además, a Rosie realmente le encantaba el chocolate, algo que casi nunca podía comer. Mientras comían,
La señora le explicó que Rosie había caído al futuro y lo demostró mostrándole un gadget de alta tecnología que, por la descripción, parecía un teléfono móvil. Después de comer, Rosie anunció que no iba a regresar a casa nunca. Cualquier tiempo era mejor que el pasado. Desafortunadamente, la misteriosa señora explicó que quedarse allí sería demasiado peligroso. Como un compromiso, la señora prometió que dejaría más golosinas. La próxima vez que tengas hambre, miedo o te canses de tu abuela, vuelve aquí. Esconderé más chocolate para ti. Pero Rosie, no te alejes demasiado. Si terminas atrapada en el futuro, eso sería muy malo. Y así, Rosie empezó a visitar ese mismo lugar con regularidad. A veces había golosinas, a veces no, y una vez, en Navidad, una muñeca de pelo rojo la saludó. Pero, fuera cual fuera el caso, nunca volvió a ver a esa señora. Y nunca pude agradecerle, dijo Rosie, terminando su historia en tono triste. Espera un momento, respondí, emocionada. Mi abuela dejaba golosinas cuando íbamos de picnic, ¿la señora dijo su nombre? Creo que Mary. Esa es ella, dije, un poco demasiado entusiasta. En la habitación de al lado, los ronquidos cesaron, brevemente. Susurré, la señora que dejaba las golosinas era mi abuela. ¿Puedo llevarte a conocerla? El rostro de Rosie se iluminó. De verdad. Esa sensación de felicidad no duró mucho, porque ahora mi mente regresó a 2015. ¿Qué pasa?, preguntó Rosie. Le expliqué que la enfermedad de mi abuela significaba que no podía cuidarme. Pero aún podemos visitarla, ¿verdad? Supongo. Y cuando se recupere, ¿podremos hacer picnics las tres juntas? Está bien, trato hecho. Levanté mi dedo pequeño. Promesa de meñique. Ella hizo una mueca. Al parecer, en 1955 no se solían hacer promesas de meñique. Dame tu dedo. Nuestros meñiques se entrelazaron. Ahí está. Ahora es una promesa especial. Ajá. Una promesa de meñique. Con eso, las dos nos despedimos para dormir. Después de una noche incómoda durmiendo en el duro suelo, Rosie me dio una blusa ajustada y un suéter de lana para que me mezclara. Solo mis tenis no combinaban, pero no había zapatos de repuesto que pudiera usar. Después de salir sigilosamente por la ventana, esperé mientras la abuela de Rosie daba órdenes. Finalmente, se dio una vuelta por la casa y me dijo, la abuela necesita que compres salchichas en la carnicería. Te llevo de vuelta después. Por el camino, Rosie me hizo preguntas sobre el futuro, principalmente sobre cómo vivían y trabajaban las personas. No entendía el concepto de Internet y se negaba a creer que dos hombres caminarían sobre la luna en menos de 20 años. A medio camino del pueblo, desde el otro lado del sendero, un grupo de chicas jugando a la rayuela llamó a Rosie zorra, lo cual no sonaba nada amistoso. Al principio, las ignoró, pero sus insultos fueron creciendo en volumen y maldad hasta que finalmente explotó y les gritó, ¿qué quieren? Ellas la retaron a un juego de rayuela. Dando un paso adelante, dije, yo me encargo. La abuela y yo jugábamos todo el tiempo. Rosie les dijo a las chicas que yo era su prima. Comentaron sobre mis zapatos extraños y, cada vez que usaba palabras o frases que no eran comunes en 1955, se lanzaban miradas raras entre ellas. Pero al final, nada de eso importó cuando las vencí 3 veces, haciendo sonido de pedo cada vez que les ganaba. Para llegar más rápido al pueblo, Rosie me enseñó a scutear, que consistía en subirse a la parte trasera de un carruaje. Un lechero nos llevó medio kilómetro antes de que escuchara nuestras risas ahogadas y frenara de golpe. Nosotras salimos corriendo riendo, mientras él nos sacaba el dedo. Fue la primera diversión que tuve desde que la abuela enfermó. Jugamos a los juegos antiguos con otros niños, conseguimos más golosinas de la amable panadera y saludamos a los obreros que pasaban en bicicleta, perdiendo la noción del tiempo. Por la tarde, de vuelta en la cabaña, el regaño que la abuela de Rosie le dio se oyó hasta el final del callejón, donde yo esperaba. Y esperé. Y esperé un poco más. Perdón, abuela me castigó, dijo Rosie, finalmente reapareciendo. Tuve que esperar hasta que ella se echara una siesta. Mejor nos apuramos, agregó, mirando al sol, ahora partido a la mitad por el horizonte. El anochecer ya había comenzado a asomarse cuando llegamos a Ravenscroft. Está bien, dije, trotando por el sendero de tierra, esto es lo que haremos, yo voy a casa y arreglo las cosas con mi tía, luego mañana al mediodía te traigo ropa y vamos a ver a la abuela. Rosie se detuvo y levantó su dedo pequeño. ¿Es una promesa?
Es una promesa. Mientras estábamos ahí, con los dedos entrelazados, una rama crujió, cerca. Luego, un olor ácido se deslizó hacia nosotros. Nuestras cabezas se giraron en dirección al sonido, donde, a unos 9 metros, una figura gigantesca nos observaba desde la penumbra. Buenas noches, chicas, dijo, con una mano envuelta alrededor de una linterna de aceite. Levantó la linterna más alto, iluminando una boca fea llena de molares afilados. El hombre que nos miraba llevaba uno de esos gorros planos, como los que se ven en fotos en blanco y negro. Mientras nos quedábamos quietas en el mismo lugar, dijo, ¿se han perdido? No se preocupen, yo me aseguraré de que lleguen a casa sanas y salvas. Una mano cubierta por un guante sin dedos, se abrió, y el dedo índice nos hizo un gesto para acercarnos. Rosie y yo comenzamos a retroceder lentamente. Durante unos segundos, las ramas temblaron y se sacudieron mientras el viento silbaba a través de las ramas. Luego, de repente, el hombre del sombrero se lanzó hacia adelante. La mano de Rosie se apretó fuerte alrededor de la mía. Me arrastró hacia un denso muro de árboles, donde nos pusimos de lado para atravesar una estrecha abertura entre los troncos. El hombre del sombrero corrió tras nosotras, pero se quedó a mitad de camino, arañando el aire. «Vuelvan aquí», gruñó, con veneno real en su voz. Nuestras piernas pronto comenzaron a sangrar por empujarnos a través de un laberinto de ramas afiladas y arbustos espinosos. Cada vez que logramos quitarle algo de ventaja, él de alguna manera encontraba nuevamente nuestro rastro. Sudorosas y agotadas, sin poder correr más, nos escondimos detrás de un arbusto y escuchamos, impotentes, como esos pasos se acercaban cada vez más. Con una mano sobre su rodilla y aún respirando con dificultad, Rosie señaló hacia adelante. «Los árboles están allá. Yo lo distraigo para que puedas escapar». «Rosie, no. Demasiado tarde». Sin previo aviso, me dio un rápido abrazo y luego salió corriendo. A unos 6 metros, Rosie recogió una ramita y la partió por la mitad. Después de eso, la oscuridad se tragó a mi nueva amiga. Ni siquiera pude ir tras ella. Las hojas secas crujieron cuando nuestro perseguidor cambió de dirección. Cuando solo quedó el sonido del viento, corrí en la dirección que Rosie había señalado, solo para darme cuenta rápidamente de que había vuelto al mismo lugar donde nos estábamos ocultando. Empecé a dar vueltas, perdida sin remedio. Expuesta. Pronto el hombre del sombrero me encontraría, y entonces nunca vería de nuevo a la abuela ni a Rosie. Nadie sabría qué le pasó a la chica que escapó del hospital. Pero luego, escuché un aleteo cerca de mi oído. Mi cabeza giró rápidamente. Delante, junto a un helecho, creí ver alas similares a las de un insecto, brillando a la luz pálida de la luna. Desaparecieron con un movimiento de mi cabeza. Sin ver otra opción, corrí en la dirección en la que las había visto, apenas consciente de las espinas que cortaban mi cuello y muñecas, me agaché bajo las ramas entrelazadas, y luego lo vi, de pie frente a mí. El árbol de las hadas, lo había logrado. Esas gruesas y retorcidas ramas se movían arriba y abajo como grandes exhalaciones mientras corría a toda velocidad. Con un pie dentro del hueco, me detuve. No podía dejar a Rosie. Si el hombre del sombrero la alcanzaba, los niños del futuro contarían historias sobre el espíritu de una niña que rondaba Ravenscroft. Tomé aire profundo y grité, «Hey, estoy aquí, Yohu». Un arbusto cerca del claro se movió. Me lancé al hueco, levantando el pie izquierdo como si subiera las escaleras de 3 en 3. Como antes, el mundo desapareció. En lugar de caer de frente, me agaché y pasé con rapidez entre las ramas. Delante de mí, un hongo aplastado me indicó que había regresado a 2015. Detrás de mí, el hombre del sombrero salió del agujero y cayó al suelo. Con la mandíbula apretada, me miró y gruñó, «¿Por qué tú?». Mi grito fue tan fuerte que Rosie probablemente lo escuchó desde 1955. Mis piernas me llevaron a toda velocidad, pasando por la pared de hiedra, mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora. A pesar de mis esfuerzos por despistar a el hombre del sombrero, él seguía muy cerca, sus manos rozándome el cuello cada pocos segundos. Pasé junto a un bosque de árboles, y justo cuando la luz de la luna iluminó mi camino, sentí como me agarraba un puñado de pelo. Ambos rodamos por una pendiente, chocando contra las rocas afiladas a nuestro paso. Mi pie se torció en un ángulo extraño, y un dolor agudo recorrió mi muslo derecho. El agua oscura me golpeó como un baño helado. Burbujas salieron de mi boca mientras me retorcía en todas direcciones, buscando ciegamente la superficie. De repente, unos brazos me rodearon la cintura.
Me levantaron del agua y me dejaron sobre un trozo de césped plano, todavía atragantándome con el agua sucia y las hojas empapadas. Antes de que pudiera dar mi primer respiro, 2 manos cubiertas con guantes mojados y sin dedos me apretaron el cuello. Mi cráneo se sentía como un globo con demasiado aire. Arriba de mí, el hombre del sombrero gritaba que me iba a matar. Era como si lo mirara desde el fondo de un pozo que parecía hundirse más y más. Adiós, abuela. Adiós, Rosie, esos fueron mis últimos pensamientos. Pero luego, escuché voces. Aquí. Por aquí. Rayos de luz atravesaron los árboles mientras los perros ladraban descontrolados. Varias figuras emergieron del bosque, hombres y mujeres con linternas, policías sosteniendo perros rastreadores con correas cortas. Era un grupo de búsqueda. Mi grupo de búsqueda. Los oficiales más cercanos apuntaron sus pistolas a el hombre del sombrero, quien levantó ambos brazos en señal de rendición. A medida que la tremenda presión en mi cuello disminuía, un ataque de tos brutal me envolvió. Alguien me cubrió con una manta y luego me levantaron, llevándome hacia la salida, con una multitud detrás de nosotros mientras se extendía la noticia de que la niña desaparecida había sido encontrada. Mi tía Cristina estaba junto a un coche patrulla, con los ojos hinchados y rojos. Cuando salimos del bosque, una lluvia de besos cayó sobre mi frente. Esa noche de natación me valió un tobillo roto, sin contar con todos los cortes. Los paramédicos me llevaron al hospital, donde los médicos volvieron a colocar el hueso. Aunque aún atontada por los analgésicos, me negué a dormir hasta que las enfermeras me permitieron ver a la abuela. Tenía que contarle toda mi aventura, que había conocido a la niña para quien dejaba los dedos de chocolate. Pero desde mi desaparición, su condición había empeorado. Ahora, incluso con el respirador, cada respiración era una batalla. Cuando me llevaron a su lado, me incliné hacia adelante y le pregunté si podía oírme. Un par de ojos vidriosos se giraron hacia mí. Luego, con esfuerzo, la abuela levantó su mano derecha, el meñique se curvó. Una promesa del meñique. En ese momento, mi mirada cayó sobre la ficha médica que colgaba sobre la cama. Las palabras parecían flotar ante mis ojos, como si el mundo entero se hubiera reducido a esas letras frías. Rosemary Sullivan. Rosie, dije, y ella asintió débilmente. Juntas lloramos, nuestros meñiques entrelazados, hasta que su cabeza se desplomó sobre mi hombro. En la esquina, el monitor cardíaco emitía un constante pitido. Las enfermeras entraron corriendo. Una me llevó en la camilla mientras otra comenzaba a presionar el pecho de la abuela, pero ya no había nada que hacer. Su momento había llegado. Una semana después, los médicos me dieron el alta, desestimando mi historia como un mecanismo de afrontamiento o una alucinación causada por tragar agua del lago. Lo primero que hice fue tomar el tren hacia la estación de Houston, con la intención de advertirle a Rosie sobre el futuro, sobre lo que le esperaba. Pero cuando el tren llegó, mi corazón se hundió. El bosque había desaparecido. En su lugar, excavadoras y rodillos pasaban por enormes montones de tierra, pirámides de troncos apilados por aquí y por allá. El árbol ya no estaba. Y con él, mi puerta de regreso a 1955 había desaparecido.